Y es tremendo porque el pastor Abelardo nos contaba como y empezaba a hablar sobre la sangre de Jesús y sobre lo que representa la sangre, pero también hablaba sobre el perdón y nos decía como bueno, ustedes creen que somos perdonados y nosotros sí, sí, somos perdonados, sí, la sangre nos redime por la sangre de Cristo somos redimidos y súper bien. Pero después él decía, pero usted sabía que literalmente no solamente perdona sus pecados, sino redime su conciencia. Y yo decía, wow, tremendo, porque literalmente la Biblia dice que somos redimidos de nuestra conciencia. Y yo decía, wow, y nos mostró los versículos y él nos decía, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que muchas personas siguen en la culpa de su conciencia a pesar de que Dios ya los perdonó. Siguen en la culpa de lo que su mente literalmente les todavía les dice y les acusa de es que yo pude haber hecho esto mejor, yo pude haber hecho esto, a pesar de que ya usted confesó sus pecados y Dios ya le perdonó, o sea, Dios ya le limpió, pero usted no ha dejado que le limpie su conciencia, ¿sí? Limpie su mente, limpie lo que usted es y literalmente no ha soltado su pecado en su mente a pesar de que ya ha sido redimido por la sangre, a pesar de que ha sido perdonado. Entonces ahí es cuando uno dice, oiga, sí, claro, yo todavía me he echado culpa de porque yo hice un pecado allá hace muchos años y yo hice esto, si hubiera hecho esto distinto, si hubiera hecho esto de tal forma. Y a mí me impactaba mucho porque eso nos pasa a todos. Porque eso nos pasa a todos, porque somos confrontados, porque una cosa es lo que soñamos y otra cosa es nuestra realidad. Entonces como que eso va en contraposición y dice, Señor, todo está redimido. Y es tremendo porque la culpa uno tiene que soltarla y confiar en Dios. Y uno decía, wow, yo decía como, Señor, yo necesito aún soltar literalmente mis pensamientos y aún, ahí sí como quien dice, ay no, es que yo no pude hacer esto, la culpa que yo mismo me hago, la culpa que yo mismo me acuso, la culpa que yo literalmente tengo ahí, que es en mi conciencia, porque mi conciencia es lo que me da el hecho de saber el bien y el mal. Pero literalmente como no entiendo lo que ha hecho la cruz, que es literalmente lavarnos nuestra conciencia, lavar lo que somos por dentro, lavar lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, literalmente no soltamos y no podemos volver a soñar, ¿sí? Y no soñamos literalmente, sino dejamos nuestros sueños y nuestras cosas ahí como en stand-by, ¿sabe? Como que, no, es que yo mi culpa o lo que yo hice no puedo porque es que yo no soy redimido, yo no soy justo delante de Dios. Y entonces nos venden literalmente la mentira del diablo de que tú no eres redimido o que no eres o que no has sido redimido por su sangre o que la culpa todavía te acusa, ¿sí? Pero tú ya confesaste este pecado, tú ya te arrepentiste y te apartaste. Y es tremendo porque dice que el que confiesa sus pecados y se aparta es perdonado, literalmente. Pero entonces obtiene misericordia, dice. Pero es tremendo porque uno dice, oiga, yo cuánto tiempo he cargado con cosas que el enemigo me dice. ¿Cuánto tiempo he cargado con lo que me dice? No, es que tú no puedes ser líder o tú no puedes dar una palabra o tú no puedes orar por alguien, tú no puedes ni orar por tus hijos porque tú no tienes autoridad. El enemigo todavía hablando, sí, porque tú hiciste esto en tal ocasión o no lo lograste hacer en tal ocasión. Y es tremendo porque la culpa empieza a surgir literalmente nuevamente. Y entonces una cosa es cuando tú dices, oiga, yo confío en el Señor, lo que ha hecho, lo que me ha redimido, pero otra cosa es cuando literalmente mi conciencia ya me dice, bueno, realmente he sido perdonado. Entonces la sangre de Jesús tiene esas dos facultades, que no solamente perdona mis pecados, sino también perdona mi conciencia de lo que yo he hecho, de lo que me ha pasado en mi mente, de lo que ha pasado en mi corazón. ¿Me hago entender? Entonces esa conciencia es literalmente lo que muchas veces me seguía acusando. El enemigo dice que es la Biblia que es el acusador, ¿sí? El que se levanta contra ti y te recuerda lo que hiciste, lo que aun que tú ya hayas sido perdonada o hayas sido perdonado. Es tremendo porque el Señor ya te lavó, pero tú todavía te acusas. Tú todavía no has recibido esa limpieza del Señor y esa sangre, literalmente, que limpia tu conciencia. Cuando es limpiada tu conciencia, tú te das cuenta de una cosa, que el Señor ya te redimió. Realmente lo entiendes. Porque ya no están esos pensamientos de que, oiga, es que yo fui esto o yo soy tal cosa por lo que hice.
¿Me hago entender? Porque es que muchas veces nosotros decimos que por lo que hacemos somos y no es así. Tú eres por lo que Dios dice de ti que eres. Tú eres bendecido, tú eres amado, tú eres perdonado, tú has sido redimido por lo que el Señor dice de ti, no por lo que el enemigo acusa de ti. Y es tremendo porque a mí hoy el Señor, yo ponía alguna frase boba de esas que uno pone en el estado. Y yo me ponía a pensar y decía, soy el fruto de mis decisiones, no de mis excusas. Y yo decía tremendo porque las decisiones es como cuando uno toma la decisión y es para mí y eso cambia el rumbo, ¿sí? No las excusas es el que siempre le dice a uno, ay no, es que yo hubiera podido hacer, pero no, tal cual es lo que pasa en nuestra mente, ¿sí? Póngale cuidado que serían nuestras excusas, serían todos esos argumentos que el enemigo todavía tiene a través de tu conciencia, ¿sí? Y las decisiones fueron que tú ya fuiste perdonado, que tú realmente confesaste tu pecado, te arrepentiste, pero literalmente todavía no crees eso por excusas. No es que yo no soy, yo no he sido redimido, no es que Dios no me va a perdonar porque es que es por lo que yo hago. Y la Biblia dice que es literalmente por gracia. Cuando tú confiesas tu pecado y te apartas, obtienes misericordia. Y es tremendo porque como no lo hemos entendido, literalmente el enemigo todavía juega con nuestra mente y juega con nuestro corazón. Y eso hace que no podamos soñar, ¿sí? No hace que nuestra mente sea bloqueada solamente en lo que necesitamos en el momento. Entonces, es tremendo porque una cosa es lo que tú haces, ¿sí? En tus dones, en tus talentos y toda la nota, y otra cosa es el propósito de lo que tú puedes hacer con tus dones, con tus talentos y demás. ¿No vamos a entender? Entonces, una cosa es que a mí me impactaba. Ay, es que no me acuerdo del versículo. Pero, ¿saben cuál fue el momento en que el Espíritu de Dios vino por primera vez en la Biblia? Digamos, vino sobre alguien para inspirar, para dar tremendo en la Biblia. ¿Alguno sabe? Ni idea. Les voy a decir, imagínense. El primer momento no vino ni sobre Abraham, ni sobre Moisés, no. Fue sobre un diseñador, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero se los voy a poner aquí en el video. Luego aquí, creo que era Belsasar, sí. El Sazar, una cosa, un nombre así raro. Pero era el primer diseñador literalmente para construir el templo. Y es tremendo porque vino el Espíritu del Señor sobre un diseñador. No era sobre un profeta, no sobre un evangelista, no en el momento, no, sobre un diseñador para construir el templo. Y entonces literalmente el Espíritu de Dios le mostró cuáles eran los diseños, cuáles eran las cosas, como Dios quería las cosas. Y yo decía tremendo porque muchas veces nuestra mente está como bloqueada por nuestra culpa, por nuestra acusación, por lo que el enemigo ha querido poner ahí, pero también por lo que Dios ya redimió. O sea, lo que Dios ya hizo en tu vida, pero tú no lo crees porque tú todavía te acusas y dices, no, es que la sangre no tiene ese poder. ¿Me hago entender? No hemos entendido lo que la sangre realmente hace. Perdona nuestros pecados, pero también limpia nuestra culpa. Limpia nuestra cosa. Él no te sigue diciendo, no, es que es para que sufra más, es para que sufra haciendo las cosas. No, es para que... No, Él no te queda... No, Él simplemente te perdona, te limpia y ya. No es más. ¿Me hago entender? Y todo argumento es derrotado por la sangre poderosa del Cordero. Y es tremendo. Y hoy simplemente vamos a recordar, porque va a pasar a toda, lo que le pasó a la vida de José, ¿sí? José, recuerden que es vendido, ¿se acuerdan? Por sus hermanos, ¿sí? Pues por los hermanos que son los de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Que tiene un papá que es tremendo, no hago entender, el gran hombre de Dios, ¿sí? Y es tremendo porque uno mira y dice, bueno, José empieza diciendo, oiga, literalmente tengo sueños. Tiene sueños y entonces tiene el sueño de las espigas, él tiene el sueño de las estrellas, ¿sí? Y se los cuenta a sus hermanos.
Y sus hermanos que dicen, vamos, este man sí, ¿qué le pasa? ¿Sí? Este man, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve a soñar? ¿Cómo se atreve a creer que va a ser distinto a nosotros? Si nosotros somos los mayores y este es el menor. ¿Cómo se atreve? Y es tremendo porque eran sueños dados por Dios. Y José empieza a soñar, empieza a soñar, empieza a soñar. Y de la envidia, literalmente, cogen y lo van a deshacer. Me hago entender. Aparte de que el otro era el más querido por Jacob, su padre, y él era el hijo más querido, entonces le daba túnica de colores que lo distinguía de sus otros hijos. Mientras que los otros trabajaban y hacían de todo, el otro era distinto. Sí, entonces como que el papito ahí la embarró un poquito, porque pues no tenemos que tener hijos favoritos, pero a él se le notaba, me hago entender, se le notaba ese favoritismo, pero José simplemente empezaba a soñar y el papá simplemente meditaba en sus pensamientos y uno dice, bueno, Señor, ¿cuántas veces hemos soñado y el enemigo se ha, como quien dice, levantado en nuestra vida? Aquí se empieza a levantar el enemigo en la vida de José y sus hermanos lo venden. ¿Sí? Lo meten en una cisterna. ¿Sí? Literalmente el antes de él hace que no lo maten. Y entonces dicen, no, lo podemos vender aquí a los comerciantes, no, no sé qué. Entonces lo meten en una cisterna, en un hueco grande, donde no podía escapar. Y cuando vienen los mercaderes, lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo y empieza un proceso en la vida de José que creo que aquí ya todos conocen, ¿sí? Y un proceso que literalmente viene a marcar su vida. Entonces, ¿cómo hago para que mis pensamientos no dejen de ser? ¿Cómo hago que a pesar de mis circunstancias mi corazón no deje de ser? ¿Sí? ¿Cómo hago que la presencia de Dios ande conmigo, sí, a pesar de mi dificultad? Porque es que a veces tenemos dificultad y tenemos todas las cosas, ahí sí como quien dice en contra, pero ¿cómo hago que mi corazón no esté literalmente creyendo y viviendo esto? Y ahí es tremendo porque ahí está lo que nos hablaba el pastor Abelardo y es entender que hemos sido perdonados y hemos sido redimidos por Dios. Si usted lee la historia es tremendo porque se levantan sus hermanos. Se levantan sus hermanos, es vendido, vendámosle, mejor dicho. Después dice, es tremendo porque José es llevado como esclavo, luego tiene un buen jefe que se llama Butifar, no hago entender, y llegó a una casa de un egipcio, y en Egipto, el egipcio tiene una esposa, ¿sí? Y la esposa le quiere hacer la vuelta a José. Y él tiene que buscar su identidad con Dios también, buscar su integridad. Sí, sale corriendo. Literalmente la otra le quita las ropas, se las arranca. Sí, y el otro para no pecar contra Dios, porque pues es que literalmente las egipcias no eran las más feas literalmente que habían en ese momento en Europa. Sí, eran unas mujeres espectaculares, ¿sí? Y más imagínese una mujer literalmente de un principal como él era Botifar. Entonces como que era una mujer muy bella, ¿sí? Y él literalmente sale corriendo, sus ropas quedan en las manos de ella, pero esta mujer, al contrario de decir, no, sí, salió corriendo, lo acusa y le dice, no, es que intentó violarme. Pero yo estoy seguro que como Butifar sabía quién era su mujer, no lo mandaron matar, porque normalmente allá era todo pena de muerte. Entonces no lo mandaron matar, sino lo mandaron a la cárcel. En la cárcel, yo creo que uno, con todas estas situaciones, uno ya empezaría a pensar, bueno, señor, ¿y qué? ¿Una atadura conmigo? ¿Qué es lo que me pasa? Mis hermanos me venden. ¿Sí? Llego aquí, estoy intentando trabajar, levantar cabeza, me meten a la cárcel. ¿Sí? Y en la cárcel es tremendo porque allí conoce al panadero y al copero del rey. ¿Sí? Y Dios le da la interpretación de sus sueños. Estoy andando a toda porque quiero hablar de toda la historia. Y entonces es tremendo porque literalmente conoce al copero y al panadero. Y entonces el copero le dice, no, tú vas a volver en 3 días y le da interpretación de los sueños y vas a volver en 3 días a estar delante del rey.
Pero pues al panadero le da una mala noticia, que en 3 días literalmente su cabeza va a ser cortada. ¿Me hago entender? Y es tremendo porque tal cual pasa. Y él luego pasa otro reguero de tiempo y se acuerda el copero de José y vuelve y literalmente llaman a José nuevamente y lo llevan delante de Faraón y Faraón y él interpreta el sueño a Faraón y allí entonces que las vacas gordas se comen a las flacas y entonces él interpreta que son 7 años de literalmente de provisión, pero vienen otros 7 años de escasez y entonces literalmente le dice, estos 7 años de provisión tienes que ahorrar literalmente un cuarto del grano y empiezan a hacer literalmente un ahorro de toda la comida, de cómo se tenía que grabar y él le dice cómo tiene que hacerlo tal cual. Entonces Faraón se quita el anillo y le dice, no, hazlo tú, se lo entrega, le entrega la autoridad, le entrega el poder para poderlo hacer. Llegó a ser el hombre más importante en Egipto, literalmente. Pero su pasado todavía está ahí, todavía está el rencor, el odio, todas las cosas con su familia, ¿sí? Llega literalmente sus hermanos nuevamente por el hambre que estaba pasando en toda la tierra. Y entonces ellos escucharon que había comida en Egipto. Entonces ellos cogen y se acercan otra vez nuevamente a Egipto y dicen, bueno, vamos a Egipto, vamos a buscar la comida, ta, ta, ta. Y llegan a donde José, sin saber que es José, a pedirle el alimento, a pedirle la provisión. Y él, como era el administrador, les da el alimento, pero empieza ahí sí como quien dice, un tire de afloje, que le implantan literalmente la copa a Benjamín, que era el hermano más pequeño que José no conocía, porque lo tuvo Jacob en su momento después de que ya había muerto eh, José. Y es tremendo porque empiezan a pasar muchas cosas, digamos, empiezan a pasar muchas cosas que, que hablan al corazón de José, ¿sí? Y es tremendo porque muchas veces, por eso hace la introducción, los sueños, puede que tú digas en tu circunstancia y todo, se cumplieron muchas cosas de los sueños de José. Me hago entender, y en este momento se inclinaban sus hermanos ante él, pero no había plenitud, ¿sabes? No había plenitud. Sí, él le estaba dando a sus hermanos. Él le estaba haciendo todas las cosas. ¿Sí? Y entonces por eso hace como el tire de afloje de hacer llamar al papá, de hacer venir a los hermanos y literalmente que manda a unos primero, que vuelve otra vez, que vengan por Benjamín y todo este tipo de cosas para que llegue un momento en donde se encuentran todos. ¿Sí? Y literalmente se suelta el sueño de José, que es realmente el sueño que muchas veces Dios tiene para nosotros, independientemente de nuestros dones. Es cuando nuestros dones y nuestro llamado se une realmente, porque no es cuando tú eres exitoso solamente en tu trabajo o solamente en un área de tu vida, sino es cuando Dios da la plenitud real, ¿sí? Y muchas veces nuestros sueños van a estar conectados por un lado, pero nuestro llamado va a estar por el otro. Y pensamos que que eso no cuadra, ¿sí? Y nosotros decimos, no, Señor, pero es que yo tengo llamado a las naciones de la tierra, pero es que, Señor, yo estoy aquí, muchas gracias. No, deje así entonces. Y dejamos el llamado a un lado del llamamiento de Dios. Y es tremendo porque esta historia a mí me gusta mucho porque el llamado persiguió a José. Independientemente de todos los dones y los talentos que él tenía, porque transversalmente él tenía su don con Dios y su don profético que lo llevó a todos estos lugares, ¿sí? Yo no sé cuál es el don que tú tienes con Dios, ¿sí? Tal vez tú digas, no, es que yo soy un excelente, no sé, músico, o yo soy un excelente diseñador, en mi caso, yo soy un excelente contador, o yo hago esto, yo hago lo, no sé qué haya pasado, vino el Espíritu de Dios sobre este primer literalmente diseñador que fue el que diseñó toda la parte del tabernáculo y uno dice, wow. Y es la primera vez que aparece que el Espíritu de Dios vino sobre alguien. Y uno dice, wow. Y la primera vez le escogió un diseñador. Entonces yo no sé qué Dios está literalmente en tu vida. No sé cuál es el don, cuál es el talento. No sé qué es lo que tú haces, que tú dices esto es mío. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros hemos dejado eso aparte de las cosas de Dios. Entonces, por ejemplo, yo digo, Señor, yo tengo talentos en diseño, en, no sé, en parte de predicación, en la parte de hablar, en muchas cosas,
pero esto lo utilizo para el mundo, para lo que yo puedo hacer y ya. O yo tengo estos talentos, Señor, ¿yo qué hago? Pero hay un momento en que Dios literalmente te ubica en el momento correcto. Hay un momento en donde tú, cuando dejas que el proceso de Dios pase en tu corazón, te ubica en el momento correcto. Y ahí es cuando tu mente puede ser redimida realmente por la sangre del Señor y puede ser literalmente cambiado y digno. Y yo pongo el ejemplo de la vida de José es por eso. Porque llega un momento en donde son sanados los corazones. Llega un momento en donde el papito pudo ver cómo prosperaba José y cómo bendecía José literalmente a todos sus hermanos. Llegó un momento en donde literalmente José era esa persona que era la luz para su familia. Tú tal vez dices, no, pero es que mi familia es otro cuento, Camilo. No, es que usted supiera. No, es que Camilo, Dios mío, usted no sabe. Sí, su merced léase más la historia de José y mira quiénes eran las joyitas de hermanos que tenía José. Literalmente que lo vendieron, que hicieron, que literalmente que cogieron sus túnicas y las deshicieron, las llenaron de sangre para que el papá pensara que ya estaba muerto. Esas eran las joyitas. De pronto sus hermanos o sus hermanos no son tan joyitas. ¿Sí? Pero literalmente Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito, Dios usaba una vida. Y no sé si va a usar tus dones, no sé si va a usar tus talentos, pero sí sé una cosa y es que tenemos que renovar nuestra mente. Y a mí me impactaba mucho lo del pastor Abelardo porque, Abelardo, y es porque literalmente si nuestra mente no cambia y recibe lo que la sangre de Jesús hace sobre nosotros, literalmente no podemos ni pensar en sueños, ni podemos pensar en propósito, ni podemos pensar en expectativa porque no hemos entendido lo que la cruz realmente hace en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque es que la cruz no solamente redime tus pecados, transforma tu mente. Porque esa sangre transforma tu mente. Porque te quita la culpa, te quita la acusación, te, te quita el dolor. Porque es que muchas veces uno no siente la acusación por lo que uno haya hecho, sino lo que hicieron con uno. ¿Sí? No, es que este man me hizo esto, me engañó, un socio me engañó, ¿sí? Un esposo me traicionó, o alguien literalmente hirió mi corazón. Y muchas veces es el dolor el que no nos deja. Pero la sangre del Señor literalmente nos limpia del pecado de otros y también el pecado nuestro, pero también nos redime literalmente de la maldición, nos redime literalmente de esa conciencia inmunda en nuestra mente. Pero es que ahí tenemos que hacer una cosa y es como empezar a soltar. Lo que pasó con José en ese momento que se encontró con sus hermanos. Oiga, tuvo que soltar. Tuvo que perdonar que lo hubieran engañado y que por culpa de ellos literalmente hubieran sido vendidos. Tuvo que, tuvo que literalmente soltar y decir, bueno Señor, confío que tú harás para cumplir el propósito, para renovar su mente realmente, para decir, bueno Señor, yo confío en lo que tú estás haciendo en nuestro corazón y esto me va a dar a mí un plan de vida, ¿sí? Tal vez el propósito que tú estás viendo, tú viste que te llevaron, que te metieron en la cisterna, que te vendieron, que hicieron de todo, pero no estás viendo el plan no completo. El Señor tiene un propósito con todo lo que ha pasado. El Señor tiene un propósito aún con los sueños tuyos. Cuando le entregamos nuestros sueños al Señor y decimos, Señor, si son tu voluntad, amén. Y si son, y como decía la palabra acerca de los sueños de José, si esos sueños fueron dados por Dios, se van a cumplir. Pero no solamente es que se vayan a cumplir, sino tengo que dejar que pase el proceso en mi vida. Tengo que dejar que pase en mi corazón. Que dejar que literalmente yo pueda soltar también y amar a pesar de todo, teniendo esa fe inquebrantable de decir, bueno Señor, yo confío que tú eres bueno, independientemente de las situaciones, porque Él es bueno. Ahí es cuando nosotros tenemos que decir, bueno Señor, confío en ti, suelta mi corazón, porque es que no solamente es que yo le haya embarrado o yo he hecho, sino simplemente quiero confiar en ti, Señor. ¿Listo? Entonces, les voy a poner una tarea y es que lean la historia de José.
y que van a hacer literalmente un estudio pequeño diciéndole, bueno, Señor, háblame a mi vida. ¿Cuál ha sido mi propósito contigo? O sea, mi llamado. Yo sé que a todos los que están ahí, Dios les ha hablado, Dios les ha dicho. ¿Sí? Si no, pregúntele, Señor, ¿cuál es mi propósito contigo? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Sí? Y va a decir una cosa, realmente qué son mis talentos y cuáles son mis llamados. ¿Me hago entender? Y va a hacer eso y dentro de 8 días me va a contar. Mientras tanto, vamos a orar, ¿les parece? Cerremos nuestros ojitos y vamos a dejar que Dios obre sobre nuestros corazones, ¿vale? Ahí donde estás, cierra tus ojitos, olvídate de la persona que está a tu lado y vamos a orar. Padre, hoy te pido por cada uno de los que estamos aquí conectados, Dios mío. Yo te pido, Espíritu Santo, que la revelación tuya, Señor, de que tú redimes, Señor, Padre Santo, no solamente nuestros pecados, Señor, nuestros errores, las maldiciones, Padre, todo, Señor, lo que ha pasado en nuestras vidas, Señor, sino que tú también redimes, Señor, nuestra conciencia, Señor, de toda obra muerta, Señor, de todo lo que pasó, Señor. Padre, que tú redimes, Padre Santo, quienes fuimos, Dios mío. Que todo es hecho nuevo en Cristo Jesús, Señor. Que tú, Padre Santo, estás hablando a nuestro corazón, Padre, también, pero hablas hoy de renovar nuestra mente, Señor, como dice Romanos 12:2. Padre Santo, que renovemos nuestra mente conforme a la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcamos, Señor, la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu presencia sobre nosotros, Dios. Y que tú, Padre, traigas libertad a las mentes, Señor. Que la acusación, Señor, que los límites que el enemigo ha puesto, Señor, en sus proyectos, en sus trabajos, en sus empresas, Dios mío, Padre, hoy sean quitados, Dios. Que la sangre poderosa, Señor, Padre Santo, sobre nosotros sea fluyendo, Señor. Que esa sangre preciosa, Señor, Dios mío, que Padre Santo fluyó a causa de la corona de espinas, Señor. Tú estabas, Padre Santo, mostrando que no solamente estabas haciendo algo externo, sino algo interno también, Señor. Cuando Padre Santo, esas espinas clavaron sobre las sien de Jesús y brotó sangre, Señor. Padre, tú hacías algo interno en nuestra mente. Te pido que laves nuestra mente, Señor. Lava nuestra mente, libera nuestra mente, Señor. Trae libertad, Señor, a nuestros pensamientos para que podamos, Señor, comprender tu voluntad para con nosotros. Conectarnos con el llamado tuyo, conectarnos con la visión de la iglesia, conectarnos con lo que tú quieres hacer con nosotros. Padre, yo bendigo cada vida, Espíritu Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor, a pensar tus pensamientos, a caminar en tus caminos, Señor, en ver todo conforme a tu voluntad, Señor. Padre, nos has venido hablando, Señor, al corazón, Señor. Tú nos has venido hablando, Señor, de nuestra actitud, de nuestro carácter, Señor. Pero hoy nos hablas de nuestra mente, Señor. De cómo renovarla, Señor. De cómo creer, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Dios. Que es bendición y no maldición, Señor. Padre, que es, Padre Santo, ser los mejores, Señor. Que es ser cabeza y no cola, Señor. Porque tú nos estás llamando, Señor, Padre Santo, a tener un plan, Padre, de vida contigo, Señor, a un propósito más grande, Señor. Padre, queremos asumir, Padre Santo, tus sueños, no los de nosotros, Dios. Queremos tomar tus caminos, no los nuestros, Dios mío. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, porque tus caminos son los buenos, Dios mío. Porque pensamientos de bien y no de mal tienes acerca de nosotros, Señor. Yo te pido, levántate, Señor, en medio nuestro. Y que sea tu presencia, Señor, sobre nosotros. Te damos gracias hoy, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que se conecta, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, Señor, que traigas libertad, Señor, en nuestras mentes, Dios. Que nuestra manera de pensar cambie, Señor. Padre Santo, para que podamos tomar buenas decisiones. Y conforme a estas decisiones, ya no permitamos las excusas en nosotros, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Los bendigo hoy en el nombre de Jesús. Amén.